Doctor Andrés Benavides, gusto en verlo y saludarlo. ¿Cómo está usted? Buenos días, estimado Stalin. Un cordial saludo para usted, para Astolfo y por supuesto para toda la audiencia de Atalaya. Muy bien. Lo hemos convocado para un análisis de la situación política y jurídica del país, pero fundamentalmente para analizar la propuesta que ofertó el candidato hoy presidente de la necesidad de este proceso constituyente. Hoy, creadas las condiciones o no, y bajo qué marco tiene que llevarse adelante si la propuesta se lleva a la práctica. Buenos días y bienvenido. Institucionales y soy enemigo de las reformas legales cuando se piensa que a través de aquello se pueden solucionar los problemas del país. Sin embargo, en las actuales circunstancias que vive el Ecuador, en el cual las instituciones generan desconfianza, donde las instituciones de control han sido cooptadas por el poder, por la delincuencia organizada, y el país ya no puede avanzar más, yo considero que en este momento la Constitución de Montecristi nos queda insuficiente. Y en ese contexto, creo que ya es necesaria una asamblea constituyente para que en Rusia, recordemos que a través del Consejo de Participación Ciudadana, se han cooptado las instituciones de control, se han generado a tener favoritismo en la toma de decisiones. Y eso evidentemente también ha generado situaciones, es necesaria una asamblea constituyente. Si estamos en contacto, por favor, discúlpenos que tenemos problemas con Andrés. Discúlpenos, no sé si usted me da un comprendido, me está escuchando. Le escucho perfectamente en este Yo momento. no le escuché su análisis. Sería interesante un poco mirar la oportunidad y la necesidad de este planteamiento que ha hecho el presidente Daniel Noboa respecto a una convocatoria a un proceso constituyente. No, no soy muy amigo de todo el tiempo estar consultándole al pueblo sobre la modificación, el cambio constitucional. Pero en un estado que está herido de muerte, en un estado en donde la constitución ya no aguanta más personales, partidistas y económicos, esa constitución, que es un fusible dentro del estado, tiene que ser cambiada para generar confianza a la ciudadanía y que permita mejorar las condiciones que actualmente vive el estado. Creo que la constitución de Montecristi tiene algunas cosas positivas, como tiene que ver con el catálogo de derechos y garantías constitucionales. Y sí tenemos un grave problema, que eso es lo que ha generado que actualmente los ciudadanos tengan desconfianza en las instituciones de control. Ya, entonces, ¿qué característica debería tener? Usted dice que la de Montecristi tiene cosas buenas que podría rescatarse. ¿Es una propuesta de una asamblea constituyente originaria o derivada? ¿Se va a sustituir una por otra o va a recomponerse la que existe? Excelente pregunta. Cuando uno habla del poder constituyente, tenemos el poder contienda, las diferencias entre uno y otro son las siguientes. Cuando usted está hablando de un poder constituyente originario, hace referencia a la redacción de un nuevo texto constitucional que sustituya el texto vigente que está en ese momento siendo aplicado en el país. Mientras cuando usted está hablando de un poder constituyente derivado, ¿qué es lo que significa? Que usted no es que va a refundar el país, no, sino que con la constitución que está vigente, usted a través de los diferentes, y en el caso ecuatoriano, usted puede a través del poder constituyente derivado presentar enmiendas a la constitución y reformas parciales a la constitución. Eso no supone una sustitución total de la constitución, sino simplemente reformar ciertos artículos, capítulos, textos para actualizar el texto constitucional a las nuevas realidades económicas, sociales. La mayor crisis, no, que se pueda hoy sentir en la estructura y la organización del Estado y en el orden, Salen a la parte orgánica de la constitución, la parte institucional. ¿Qué no es la lo? dogmática. Y la dogmática está bien. La dogmática para mí está perfecto. ¿Que hay que hacerle Sí, algunos ajustes? ¿Hay que hacerle algunos ajustes? Sí, por y le supuesto. pregunto esto, ¿sabe por qué? Porque dicen que
esta constitución vigente está plagada de la filosofía y de la teoría del progresismo de derecho, que ha creado tanto conflicto, no solamente aquí. Vamos por partes, Vamos a ver, por parte, a por ver. parte, en la parte orgánica, ¿qué es Ya. lo que yo cambiaría y qué es lo que yo recomendaría? Primero, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. A Tiene que ver, ver, pero vamos por parte, y eso que usted me dice que es importante, pero recuerde que llegamos a lo que estamos, producto de lo que antes había, que esas funciones por la Asamblea Nacional, en ese tiempo el Congreso Nacional, dijeron, mira, esto es un exceso, es un abuso, es un reparto de la torta, y vamos al otro extremo, y creemos el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Y Control Social. Y ahí, hoy tenemos las consecuencias. Entonces, otra vez regresamos a la parte anterior, lo desaparecemos. en los regímenes democráticos, republicanos y presidencialistas, esa es la fórmula que ha funcionado. Ya, ¿Ya? Entonces, aquí con la novelería de crear 5 funciones del Estado, pensando que creando una función para que escojan las autoridades iba a despolitizar y despartidizar lo que tiene que ver con la designación de autoridades de control, pero al final del día no ocurrió así, correcto. sino que más bien 7 iluminados a la final eran los que cooptaron todas las instituciones de control y respondían a intereses políticos. Por último, cuando la designación proviene a través de ternas enviadas por la Asamblea o el Ejecutivo y designadas o escogidas por el Ejecutivo o la Asamblea Nacional, por último, hay acuerdos por de designar una autoridad. Ya, entonces aquí al menos vemos que existe cierto tipo, al menos de transparencia. En el otro ya era amarres bajo la mesa, ver con el Consejo de la Judicatura. Yo Lo- creo hay algunos en cambio que dicen que debería desaparecer, yo creo que no, porque el presidente Daniel Noboa planteó al inicio del gobierno anterior que tenía que querer. estoy muy de acuerdo con lo que tiene que ver con la judicatura, porque el presidente de la Corte Nacional de Justicia, como era antes el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no puede dedicarse a funciones administrativas, como el comprar el papel higiénico, comprar el tóner, las computadoras. No, el presidente de la ¿Es Corte Nacional administrativa o de control y de regulación? Administrativa. Ahora el Consejo de la Judicatura evidentemente también tiene una facultad sancionadora. ¿Ya? Que de alguna forma se ha ido regulando, pero con los dictámenes de la Corte Constitucional, porque recuerda usted que antes el Consejo de la Judicatura era un ente perseguidor y ahora, bajo el pretexto del error inexcusable, la manifiesta negligencia, etcétera, etcétera. Ahora al menos se está solicitando una declaratoria jurisdiccional previa antes de que le sancionen al juez, al fiscal, al defensor público. Ujú. Pero también, y eso ya lo hablo como experiencia propia, los mecanismos, la regulación existente también tiene cierto tipo de cabos sueltos que han permitido la persecución a jueces y fiscales. Así que no es que el problema está solucionado de raíz, el Tribunal Contencioso Electoral y dejar un ente que se encargue del proceso electoral. El Tribunal Contencioso Electoral en este momento ha jugado como unos funcionarios públicos que al final del día no ha generado confianza ni certeza a la ciudadanía. ¿Cree usted, Andrés, que la Corte Constitucional debería tener encima un organismo de auditoría constitucional, En mi de opinión, control, de fiscalización? La Corte Constitucional tiene que tener independencia y autonomía Ujú. económica, financiera y administrativa. Ya. No puede tener otro tipo de control. De hecho, yo no estaría de acuerdo, como en un momento se pensó, de que los jueces de la Corte Constitucional sean sujetos de juicio político. Yo no estoy de acuerdo con aquello porque puede ocurrir lo que se dio hace ya más de 20 años cuando se destituía a los jueces de la Corte Suprema, a los jueces del Tribunal Constitucional, debido a la inconformidad o desacuerdo que se pueda tener con una decisión judicial. Así que el control que existe desde la Corte Constitucional tiene que ser un autocontrol. La Constitución actual, hablo de la actual, permite el procesamiento penal. Así que hay Ya. una forma de control por parte de la Corte Nacional de Justicia también. Ahora, Andrés, se dice que tal vez un camino menos turbulento sería un proceso de reforma en el orden constitucional, en el marco de que este gobierno podría tener un elemento de gobernabilidad sostenible que le podría generar estos aspectos que en general usted los está planteando.
De alguna forma, un proceso constituyente permite aquello, pero recordemos que el momento que se instala una asamblea constituyente no es una función que va a solapar a las atribuciones que tiene, por ejemplo, la Asamblea Nacional. Y No, pero recordemos ¿es de pleno poderes o no un proceso constituyente? a eso, A eso vamos. a eso justamente vamos. Entes con plenos poderes no son viables. No son. Asambleas constituyentes que se dediquen incluso a hacer actividades de control y fiscalización. Asambleas constituyentes que nombren autoridades, que den amnistías, no son posibles. La Asamblea Constituyente, en los términos del 444 de la Constitución, tiene que dedicarse exclusivamente a redactar el texto constitucional. Esa es su función. Nada, poderes y hacían lo que les daba la gana, eso ya no cabe en este momento, porque la propia Constitución y la jurisprudencia de la Corte. Por ejemplo, si la convoca el presidente, es iniciativa ciudadana. ¿Qué otras opciones o vías hay? Para convocar una asamblea constituyente, usted puede hacerlo de tres vías: por iniciativa Ujú. del presidente, por iniciativa de la Asamblea Nacional y por iniciativa de la ciudadanía. En este caso, creo que estaríamos frente a una iniciativa presidencial y obviamente que la hoja de ruta la va a marcar el presidente de la República. Usted me dirá por qué. Porque cuando usted plantea una propuesta de constituyente, tiene que presentar una consulta popular, una pregunta de consulta popular y a esa anexarle las reglas de juego de esa constituyente. ¿Cómo se van a elegir los constituyentes? ¿Cuántos representantes habrán por provincia? ¿Cuál será el método de asignación de escaños? ¿Cuál será la temporalidad? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo estará conformada? ¿Y habrá un presidente? ¿Cuántas comisiones? Etcétera, etcétera. Entonces, Pero al la cancha final, está eh, delimitada, sí. sí, continúa con la idea que estás terminando, Andrés. Sí, Sí, termina la entonces, idea. evidentemente, el que va a marcar la Asamblea Constituyente, Flash, que va a ser ¿Qué con flash? un... Rápida. O live. eh, Flash o live. exacta- Exactamente, y dice que va a hacer esto por gente connotada, por gente estudiosa en la materia. Bueno, veamos cómo a la final del día se lo hace, porque aquí también lo que se debe garantizar es la representatividad, no Pero ¿por porque... qué? Pero a mí me parece importante, por ejemplo, que exista por parte del presidente que lidera esta iniciativa una convocatoria para una conformación de un consejo. Yo, tómele el nombre que quiera, pero que estén representados la academia, que estén representados sensibilidades de otro índole gremiales, tal vez política no, pero sí representaciones de profesionales que realmente puedan proponerle o hacerle una propuesta al país de un proceso, por ejemplo, constituyente. Porque cuando viene directamente desde el poder, hay dudas respecto a la intención como tal, ¿no? Entonces dicen que muchas propuestas de la iniciativa de proceso constituyente que vienen desde el poder, desde la presidencia, ¿no? Están orientadas a acomodar una constitución a la medida de ellos, al juego de intereses de la política y del poder. Y ya ha ocurrido en nuestro país que la constitución vigente, como tal, fue hecha justamente a la medida para un presidente que evidentemente consolida. Y tenemos el mismo sistema. Bueno, yo creo que en una constituyente debe primar el principio de representatividad. Si Correcto. estamos hablando de un consejo que va a estar con personas connotadas, creo que de alguna forma se está limitando la participación también de la ciudadanía. Pero es que la Evidente, ciudadanía participa en el momento de la consulta, porque todo proceso termina en un referéndum. a Es lo ahí que voy, donde tú le pones ¿cómo es? El cascabel al gato, ¿no es cierto? a lo que voy es que si bien es cierto, la ciudadanía va a ir a las urnas en tres ocasiones, tanto en la consulta popular, la elección de los constituyentes Correcto. y en el referéndum ratificatorio, yo creo que esa designación debe garantizar mínimos de representatividad. Yo también quisiera que sea esto escogido en un consejo, en una mesa chica, solo con gente que es constitucionalista, economista, y gente de que sabe políticas públicas, pero tú también necesitas la opinión del representante de los gremios de transportistas, del representante de los gremios de los artesanos, de los agricultores.
Porque eso es justamente parte del ejercicio de liberación política y democrática que se da en una constituyente. Ahora, si es que lo que se pretende hacer es una mesa chica solo con gente que me cae bien y que provenga de las diferentes cámaras de producción, de comercio, de las universidades, etcétera, etcétera, evidentemente estás limitando la participación de la ciudadanía. Se hizo todas las etapas y finalmente cuando fue a la consulta el pueblo rechazó y dijo, no, eso no es lo que queremos. Son los riesgos que se corren. Claro, también puede ocurrir aquello como sucedió en Chile. Se puede tener el proceso constituyente, etcétera, etcétera, por parte de los ciudadanos en las urnas. Entonces, también aquí el juego político va a ser muy importante y mucho depende de la popularidad del proponente. Si el presidente, al momento de que ya se va a votar por la Constitución, tiene una baja popularidad, seguramente el proceso constituyente no llegue a buen puerto. Así que mucho dependerá de la gestión del presidente al momento de... Y liderazgo. Yo creo que son fundamentales. Y hoy Daniel Noboa tiene esa gran oportunidad. Tiene esas características a favor, en ese sentido, de impulsar un proceso constituyente que cambie toda esta estructura que realmente está manoseada, está infiltrada por juegos de intereses que no corresponden a la demanda. Esto que se llama contrato Obtener una social cotización de embarque se ha vuelto está mucho en más fácil. Su una tarifa red de embarque competitiva, súper de rápida. relaciones sociales que QuickBooks. realmente ya no se las puede mantener, porque aquí ha prosperado el abuso del poder, ha prosperado que el irrespeto a la ley, ha prosperado el irrespeto a la autoridad, el desacato a la ley. Bueno, y todas estas cosas también son de conductas y de cultura. Y entonces la sociedad en su conjunto hoy tiene que darse una cita y dar paso a que estas reformas se puedan hacer profundamente a través de un proceso constituyente. Andrés, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este diálogo. Sé que tienes otro compromiso. Nos vamos a despedir. Cuídese, Andrés.